Hola, hola, continuamos con la parte de la unidad número 1. Ahora comenzamos con la introducción a la nomenclatura inorgánica. Dentro de los objetivos que tendremos la oportunidad de estudiar es comprender términos como fórmula química, función química, iones monoatómicos, iones poliatómicos para su aplicación en la nomenclatura inorgánica, identificar números de oxidación de diversos elementos que forman parte de una serie de compuestos químicos y aplicar los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y estequiométrica para nombrar una serie de compuestos. En el caso de la nomenclatura química, esta básicamente nos va a servir para nombrar una serie de compuestos desde un punto de vista científico. Es decir, que para darle nombre a una serie de compuestos, pues vamos a seguir un número de reglas dependiendo de un determinado sistema de nomenclatura. En el caso de la química, pues va a depender esta nomenclatura de qué tipo de sustancia sea la que tengamos. En nuestro caso y para la materia de química general, pues vamos a estudiar la parte de la nomenclatura inorgánica. Para la parte de la nomenclatura orgánica se tendrá todo el siguiente ciclo con todos los grupos funcionales y que se irá identificando cómo nombrar a cada tipo de sustancia. En el caso de la inorgánica, pues por acá habíamos colocado un ejemplo, el NaCl, cloruro de sodio, lo que comúnmente conocemos como sal de mesa, pero tiene lo que es su nombre químico, siguiendo un determinado sistema de nomenclatura, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Previo a ello, vamos a ver una serie de definiciones que nos van a ayudar a entender cómo se va dando la aplicación de una serie de reglas para darle nombre a la sustancia. El primero de ellos, estamos hablando de compuestos y en el caso de los compuestos, nosotros los estamos indicando con una fórmula química. ¿Cómo construimos las fórmulas químicas? Acá me dice que con los símbolos de los elementos que van a conformar a un determinado compuesto. Tenemos el caso de lo que comúnmente conocemos como agua, el caso de H2O. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula química es lo que les estoy encerrando en este momento. En una fórmula química, yo voy a identificar algo a lo que le daré el nombre de subíndice. Como este 2 que tengo acá es un subíndice 2 y me está indicando la cantidad de átomos de cada elemento que se encuentran en el compuesto. En el caso del oxígeno, pues yo ahí no identifico ningún subíndice, pero aunque yo no lo pueda observar, yo voy a sobreentender que allí hay un 1. Entonces, en mi fórmula química, para el caso del agua es H2O. Eso me está indicando que el agua tiene dos hidrógenos, o sea que está conformado por dos hidrógenos y por un oxígeno. A pesar que no ve el subíndice 1 allí, pero ahí tenemos un 1. Entonces el agua está formada por dos hidrógenos y por un oxígeno. Y de esa manera es como escribimos fórmulas químicas. Me está indicando la composición de cierto compuesto. Un poco más adelante vamos a ver que el agua también nos podemos representar de esta manera y que ahí vamos a tener cierta información de cómo los elementos se están uniendo unos respecto a otros para formar a lo que más adelante le vamos a llamar una molécula. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos el ejemplo del CO2, otra sustancia bastante conocida.
En el caso del CO2, yo puedo identificar que el oxígeno tiene un subíndice 2 y que el carbono, aunque yo no lo vea, ahí tenemos un subíndice 1. Entonces, el compuesto que tenemos como segundo ejemplo tiene dos oxígenos y tiene un carbono. Esas son fórmulas químicas. Aquí tenemos representado cómo es que el carbono se está uniendo a dos oxígenos, pero eso lo vamos a ver de manera detallada un poco más adelante. El objetivo con esta diapositiva es identificar cómo escribir una fórmula química y qué me representa los elementos y los subíndices que yo encuentro en su escritura, en la escritura de la fórmula. Hablamos igualmente de los iones monoatómicos y iones poliatómicos. Recordando, un ion es una especie que está cargada positiva o negativamente, dependiendo si la especie ha ganado o ha perdido electrones. En el caso de un ion monoatómico, los iones monoatómicos son aquellos que están formados por un único tipo de elemento, como es el caso del ion sodio. Tengo al sodio con una carga positiva, entonces eso me indica el sodio perdió un electrón. Tengo el cloro con una carga negativa, eso me indica que el cloro ha ganado un electrón. Tanto el ion sodio como el ion cloruro únicamente están formados por un tipo de elemento, entonces son iones monoatómicos. Tenemos el caso de los iones poliatómicos. En el caso de los iones poliatómicos son aquellos iones que están formados por más de un tipo de elemento. El primero de los ejemplos, este está formado por nitrógeno y está formado por hidrógeno, dos elementos diferentes. Entonces ahí estamos hablando de un ion poliatómico. Toda esta carga que yo veo acá es carga de todo el ion como tal. Tenemos otro ion en la parte de aquí abajo que por lo cierto me hacía falta lo que era un 3. Tenemos el PO sub 4 con una carga de menos 3. Este también es clasificado como un ion poliatómico. ¿Por qué? Porque la definición a mí me dice que un ion poliatómico es aquel que está formado por más de un tipo de elemento. ¿Qué elementos encuentro en este segundo ion poliatómico? Encuentro fósforo y encuentro oxígeno. Entonces ya lo puedo clasificar como un ion poliatómico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en nomenclatura, que vamos a ver un poco adelante, vamos a estar haciendo uso de estos iones. El paréntesis. En una fórmula química también vamos a estar utilizando paréntesis. ¿Y cuándo los utilizamos? Por acá me dice que los voy a utilizar para encerrar las fórmulas de grupos o átomos cuando el grupo está multiplicado. A pesar de que no hemos visto las clasificaciones de la sustancia y aquellos grupos que los identifican, bueno, tenemos por acá dos ejemplos. Vamos a plantear dos ejemplos. En este caso, yo observo en la parte de acá paréntesis. Entonces, todo ese grupo que está dentro del paréntesis es un único tipo de grupo. Es un grupo al que más adelante le vamos a dar el nombre de grupo hidróxido o un ion hidróxido. Ese grupo lo coloco entre paréntesis. ¿Por qué? Porque después de haber escrito ese grupo, yo encuentro un subíndice 2.
Entonces, este subíndice 2 que me está indicando que del grupo OH que tengo hay 2. En ese compuesto va a haber 2 grupos OH o 2 grupos hidróxido. Por esa razón, cuando tenemos algo parecido a lo que les acabo de mencionar, es que vamos a estar utilizando paréntesis. En el caso del calcio, pues yo en este compuesto únicamente tengo un calcio. ¿Cómo sé que tengo un calcio? Pues porque en la parte de acá no encuentro ningún subíndice y quedamos anteriormente que cuando no encuentro subíndices, yo ahí voy a suponer que tengo un 1. Y por acá en la parte de abajo también tenemos un segundo ejemplo. Vemos acá que en la fórmula química estamos utilizando un paréntesis. Todo ese grupo que tengo entre paréntesis, pues es un grupito como tal. Por ahí le van a dar el nombre de un fosfato, de un ion fosfato, pero es un poco más adelante. Entonces, todo esto de acá, un solo grupo. ¿Cuántos grupos PO4 tenemos en esta fórmula química? Tenemos 2. 2 grupos PO4 que reciben el nombre de ion fosfato. Un poco más adelante, reitero, vamos a ver cómo utilizar estos grupos para nombrar compuestos. Y de hierro tenemos 3. Entonces, por ahí este segundo ejemplo también íbamos a utilizar un paréntesis. ¿Cuándo más se utiliza o no se utiliza paréntesis? Pues cuando queremos representar a un ion poliatómico. En el caso de aquellos iones poliatómicos que son bastante comunes, por aquí me menciona el ion nitrato, que lo tenemos representado como esto de acá, o el ion sulfato, que no lo hemos escrito, pero que también es bastante común y que a lo largo de las materias pues lo vamos a ir identificando. Me dice que bien podemos utilizar paréntesis o no podemos utilizar paréntesis para indicarlo. Pero esto es cuando yo quiero escribir al ion como tal, al ion él solito. Entonces el solito yo puedo escribirlo de esta manera o yo puedo escribirlo de esta manera tal como lo tenemos acá. Vamos a ver ejemplos más en específico a medida que vayamos desarrollando la materia. E igualmente esta parte de la nomenclatura inorgánica. Mencionar el término valencia y el término número de oxidación, ya que muchas veces tendemos a confundir ambos términos. En el primer caso, la valencia es la capacidad de combinación de los elementos con otros. Y por ahí tenemos un ejemplo, el fósforo, que se encuentra combinado en un primer compuesto con 3 cloros y en un segundo compuesto con 5 cloros. Si yo me voy a la tabla periódica y me ubico en el símbolo del elemento del fósforo, yo puedo encontrar que el fósforo se encuentra en el grupo número 15 de la tabla periódica. ¿Qué característica tienen los elementos del grupo número 15? Pues que ellos su valencia es de 5. O sea, ellos tienen la capacidad de combinarse hasta con un máximo de 5 elementos. En cambio, el número de oxidación ya me está representando básicamente la carga real para un ion monoatómico, o bien el número de oxidación es la carga hipotética asignada al átomo. Entonces, en el primero de los casos, el primer de las estructuras que tenemos en la parte de acá, tenemos el fósforo unido con 3 cloros. Entonces, su número de oxidación en ese primer caso sería de más 3. En el caso del número de oxidación, nosotros vamos a utilizar lo que es un signo. En el caso de la valencia, únicamente lo dejamos indicado con el número como tal, sin incluir un signo. Entonces, en el primer compuesto,
yo tengo que la valencia del fósforo es 5, pero su número de oxidación, porque se está combinando con 3 cloros, es de más 3. En el caso del segundo compuesto que tenemos, el fósforo siempre tiene una valencia de 5 porque él tiene la capacidad de combinarse con 5 elementos, que es básicamente lo que ha hecho, y su número de oxidación ya no es más 3, sino que es más 5, porque se encuentra combinado con 5 elementos. Entonces, número de oxidación es como la capacidad de combinación que tiene, pero en el caso del número de oxidación ya es la carga en sí o es una carga hipotética que se le va a estar asignando cuando en un determinado elemento se combine con diferentes elementos. Es por ahí una pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el caso de la nomenclatura inorgánica vamos a tener que identificar números de oxidación, ya que de ello va a depender el nombre que se le dé a un determinado compuesto. Seguimos hablando de los números de oxidación. Bueno, dependiendo de qué elemento tengamos, así va a ser el número de oxidación que estos adquieran. ¿Quiénes van a tener número de oxidación 0? Me dice que aquellos átomos en su forma elemental. Y por acá tenemos un ejemplo. Nos están diciendo que el hidrógeno, en el caso cuando forma una molécula, que un poco más adelante vamos a ver a qué se referencia una molécula, pero cuando forma una molécula como el H2, que es tal como lo encontramos en el ambiente, él va a presentar lo que es un número de oxidación 0. Otro ejemplo, tenemos el nitrógeno. Cuando el nitrógeno se une a otro nitrógeno y me forma lo que es una molécula de nitrógeno, él va a presentar número de oxidación 0. Y por allí un poco más adelante, en una serie de textos, vamos a ver otros ejemplos como el hierro. El hierro como tal, si yo lo encuentro de esta manera, pues él presenta lo que es igualmente un número de oxidación 0. Por ahí tenemos los elementos que presentan número de oxidación más 1. Básicamente me están hablando de los metales alcalinos, como el litio, como el sodio, como el potasio, como el rubidio, que son los elementos que se encuentran en el grupo número 1, aquellos que tienen la capacidad de perder un electrón y de adquirir estos números de oxidación. Igualmente podemos dejar en esta tablita el caso del hidrógeno. En el caso del hidrógeno, su número de oxidación en la mayoría de compuestos va a ser -1, a excepción del caso de los hidruros metálicos. Todavía no hemos hablado de ellos, pero en conferencias posteriores vamos a tener la oportunidad de estudiarlos y reconocerlos e identificar por qué es que presentan este número de oxidación. Pero por lo demás, casi que la mayoría de compuestos, su número de oxidación es +1. ¿Quiénes presentan número de oxidación +2? Los elementos que se encuentran en el grupo número 2 de la tabla periódica, aquellos que le damos el nombre de metales alcalino-térreos, como el magnesio, como el calcio, como el estroncio, como el bario. Por aquí también les he colocado quién presenta número de oxidación +3, en este caso pues el aluminio. Entonces todo lo que tenemos acá en esta tabla son aquellos elementos que presentan únicamente un número de oxidación. Tenemos la siguiente tabla, una recopilación de números de oxidación de algunos elementos conocidos como metales de transición. Por ahí nos vamos a topar con alguno de ellos en algún ejercicio y bueno, le vamos a dar el nombre dependiendo de cuál sea el número de oxidación que nosotros podamos identificar. Que por ahí lo vamos a estar estudiando igual en la parte de nomenclatura. Tenemos acá una recopilación de números de oxidación de algunos elementos más usuales o que vamos a estar utilizando bastante en el caso de los grupos 13, 14, 15, 16, 17 de la tabla periódica.
por ahí nosotros ya podemos ver que, por ejemplo, el boro, aparte de poder formar compuestos con número de oxidación +3, también tiene la capacidad de formar compuestos con número de oxidación -3. En el caso del carbono, también vemos que tiene la capacidad de formar compuestos con número de oxidación -4. En los dos cuadros anteriores, casi que eran elementos con número de oxidación positivo. En este caso, de estos elementos que tenemos acá, ya vemos que aparte de tener números de oxidación positivo, también pueden formar compuestos con número de oxidación negativo. En el caso del oxígeno, ellos tienen número de oxidación -2, a excepción de los peróxidos. En el caso de los peróxidos, vamos a identificar cuál es el número de oxidación que presenta el oxígeno. También en este momento no estamos relacionados con este tipo de compuesto, pero posteriormente, cuando ya entremos a la parte de la nomenclatura de cada uno de los grupos, pues vamos a tener la oportunidad de estudiar lo que es este tipo de compuestos y vamos a ver por qué el oxígeno presenta determinado número de oxidación. ¿Cómo? Estamos hablando de números de oxidación y que estos números de oxidación a mí me van a permitir darle nombre a los compuestos. Por ahí estábamos resumiendo una serie de reglas en las tablitas anteriores. En los libros yo encuentro, wow, bastantes tipos bastantes reglas, bastante número de reglas que hacen referencia a la parte de los números de oxidación. En este caso tenemos una última regla que a mí me permite encontrar números de oxidación de aquellos elementos que están formando parte de un compuesto y que estos elementos pueden formar más de un número de oxidación dependiendo de cuál sea el compuesto el que estemos estudiando. Por ahí tenemos que la regla me dice, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es 0. ¿Cuándo un compuesto es neutro? Cuando yo no encuentro carga, o sea, no encuentro un numerito pequeñito en forma de exponencial que está acompañando a mi fórmula como tal. Entonces, en ese caso, tengo lo que es un compuesto neutro y la sumatoria de todos los números de oxidación de los elementos va a ser 0. En el caso, cuando tengamos la suma de los números de oxidación de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Cuando tengo un ion poliatómico, la sumatoria de los números de oxidación de los elementos que forman parte de este ion va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, cuando yo sume los números de oxidación, acá me va a dar 0. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un compuesto neutro. Coloquemos a un ion poliatómico. Acá tenemos el ion carbonato. No lo hemos estudiado, todavía no sabemos cómo darle el nombre, pero un poco más adelante sí. Lo que quiero que identifiquemos es que ese es un ion poliatómico. Me dice la regla, en el caso del ion poliatómico, la sumatoria me tiene que dar igual, y que por acá, quiero ver, la sumatoria me tiene que dar igual a la carga del ion. Y la carga del ion yo ahí veo que es -2. Entonces ahí va a depender de qué tipo de compuesto sea el que tengamos o si lo que tenemos es un ion. En este caso tenemos lo que es un compuesto neutro. Entonces vamos a colocar por acá nuestra regla para encontrar, en este caso, el número de oxidación del fósforo. Recordemos, número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de compuestos es +1, a excepción de los hidruros metálicos. No hemos estudiado hidruros metálicos, pero posteriormente lo estudiaremos. Este compuesto no es el caso de un hidruro metálico, por lo tanto, en este compuesto mi número de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Caso del oxígeno, el oxígeno, si yo recuerdo lo que les dije anteriormente, este va a presentar número de oxidación -2 en la mayoría de compuestos.
a excepción de los peróxidos, que tampoco no hemos estudiado peróxidos, se estudiará un poquito más adelante, pero esta sustancia o este compuesto no es el caso de un peróxido. Entonces, él va a presentar número de oxidación menos 2. Vaya, yo ya sé el número de oxidación del hidrógeno por regla, yo ya sé el número de oxidación del oxígeno por regla. En el caso del fósforo, si nos detenemos un poquito a revisar las tablas anteriores, yo puedo identificar que el fósforo va a presentar más de un número de oxidación. Entonces, por eso es que yo quiero identificar en este compuesto cuál es el número de oxidación del fósforo. Y esa precisamente será mi incógnita. ¿Cuántos hidrógenos yo tengo? Bueno, por ahí habría que revisar el subíndice que está acompañando al hidrógeno. Por acá yo veo que tengo 3 hidrógenos. Entonces acá voy a colocar un 3. Ese 3 yo lo voy a multiplicar por el número de oxidación del hidrógeno, que ya sabemos por regla que es más 1. Más, ¿cuántos oxígenos yo tengo en este compuesto? Yo veo acá un subíndice 4, entonces yo sé que en el compuesto que estoy estudiando tengo 4 oxígenos. Esos 4 oxígenos los voy a multiplicar por el número de oxidación del oxígeno, que ya les había mencionado previamente que el número de oxidación en este compuesto para el oxígeno es menos 2. ¿De quién no sé el número de oxidación? Del fósforo. ¿Por qué no sé el número de oxidación del fósforo? Porque el fósforo puede presentar más de un tipo de número de oxidación. Entonces, esa va a ser mi incógnita. Ahora la regla me dice, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro va a ser igual a 0. Entonces, allí hemos igualado a 0. Ahora hacemos las multiplicaciones respectivas, las sumas respectivas y hacemos los despejes necesarios, que es bastante sencillo para que podamos encontrar nuestra incógnita. Y vamos, 3 por más 1, esto me da más 3. Más 4 por menos 2, eso me da menos 2. Entonces yo acá cambio el signo y me quedaría, perdón, 4 por menos 2 me da menos 8. He multiplicado esto por esto. Y los signos también, ¿verdad? Más por menos, menos 4 por 2, 8, menos 8 más mi incógnita, que lo he dejado representado únicamente con el símbolo del fósforo, porque quiero encontrar el número de oxidación del fósforo y luego lo igualo a 0. Entonces hacemos esa pequeña resta, más 3 menos 8, a mí me da menos 5, más el número de oxidación del fósforo y eso me va a dar 0. Vaya. Ahora, como lo que quiero encontrar el número de oxidación del fósforo, pues voy a despejar la incógnita que es eso. Y tengo 0 más 5. Hemos hecho un pequeño despeje. Si ustedes recuerdan, cuando yo paso de un lado del igual a otro lado del igual, pues cambia el signo en este caso. Entonces tenemos que fósforo, su número de oxidación, cuando tengo 0 más 5, eso me va a dar más 5. Si a mí me pregunta el número de oxidación del fósforo, que lo tengo representado con una letra P, en este compuesto que me daba acá el ejercicio, yo voy a decir que su número de oxidación es más 5. Este proceso que les he mostrado en la parte de acá es un proceso en el cual voy identificando o voy colocando números de oxidación, el número de elementos de cada tipo que tenemos, paso por paso. Lo podemos hacer mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿sí? Siempre y cuando ya manejemos lo que es nuestra regla y ya cuando ya visualicemos que la sumatoria pues nos tiene que dar básicamente ya sea 0 o ya sea la carga del guión.
media vez nos relacionemos, pues ya vamos a saber hacer este cálculo de una manera más rápida y sencilla. Recordando, ¿para qué me sirve toda esta parte? ¿Para qué me sirve saber números de oxidación? ¿Y para qué me sirve a mí aplicar esta regla para encontrar números de oxidación? Pues que yo la voy a utilizar en los sistemas de nomenclatura que los vamos a mostrar un poquito más adelante para dar nombre a las sustancias. Para la parte de nomenclatura también nos servirá lo que es mencionar una clasificación de los compuestos, porque dependiendo de ello es igual como vamos a ir como que agrupándolos para ir nombrándolos. En este caso tenemos por acá un compuesto binario. Les dejo la definición que básicamente pues este tipo de compuesto está formado por dos elementos diferentes. Tenemos un ejemplo. Tenemos el NaCl. El Na es el sodio, el Cl es el cloro. Entonces tenemos que se han combinado dos elementos diferentes, el sodio y el cloro. Como la combinación es de dos elementos diferentes, tenemos un compuesto binario. Compuesto ternario está formado por tres elementos diferentes. Tenemos acá un ejemplo. El potasio, que lo tenemos representado por una K, el oxígeno y el hidrógeno. Todos esos tres elementos se han combinado y me están formando un compuesto ternario. ¿Cómo nombrarlo? Luego veremos cómo será la manera de poder darle nombre. También vamos a tener compuestos cuaternarios. Por ejemplo, acá tenemos un compuesto formado por sodio, formado por hidrógeno, formado por carbono y formado por oxígeno. Un compuesto formado por cuatro elementos diferentes. Nosotros le estamos dando el nombre de un compuesto cuaternario. Dependiendo de cuál específicamente estemos hablando, pues así va a ser su nombre específico que reciba él. En esta diapositiva únicamente lo que se ha buscado es poder identificar, ¿verdad? Cuándo me van a estar hablando de un compuesto binario, cuándo de un ternario, cuándo de un cuaternario, porque por allí en los libros, en la literatura que ustedes tendrán que revisar, posiblemente encuentren estos términos. Entonces, con esto ya estamos relacionados a qué hace referencia cada uno de ellos y hemos visto un ejemplo de cada tipo. En el caso de la nomenclatura, también nos va a servir la parte de poder clasificar lo que son a las sustancias de acuerdo a cierta característica que ellos poseen, o ciertos elementos que nosotros podamos encontrar en su respectiva fórmula química. A todos estos grupos de los cuales yo les he mencionado que tienen en su composición un elemento o varios que lo van a caracterizar, nosotros le vamos a dar el nombre de una función química, una función química. Y de acuerdo a estas funciones químicas, nosotros vamos a ir estudiando qué nombre darles. Por acá les dejo las que vamos a estudiar en la presente materia. Vamos a estudiar hidróxidos, cuya característica es que encontramos el OH en la parte de acá. Vamos a ver cuando formulemos este tipo de compuesto que ese grupo OH básicamente es un ion hidróxido que se une con otro ion, que en este caso es un ion potasio, y me forma lo que es un compuesto neutro. Ya vamos a ver cómo hacerlo y cómo darle nombre. Luego también tenemos una segunda fusión que son los óxidos. En el caso de los óxidos,
tenemos lo que es un oxígeno, como el de esta parte acá. Entonces, igual vamos a aprender a reconocer entre un óxido y un peróxido. Eso luego, pero ese es como lo característico que tenemos y que está unido lo que es con otro elemento. Por ahí vamos a estudiar los hidruros. Aquí tenemos un ejemplo de un hidruro. Vamos a ver que hay diferentes tipos de estos y cómo llamarlos en cada uno de esos casos. Tenemos las sales binarias. Un ejemplo acá. Vamos a estudiar los peróxidos que también se parecen a los óxidos en cuanto a su composición, pero vamos a ver ahí un detallito que lo vuelve diferente. Vamos a estudiar los oxiácidos y las oxisales. Ya introduciéndonos a la parte de los sistemas de nomenclatura, nosotros vamos a manejar 3 sistemas de nomenclatura. Por allí puede ser que en alguno de los textos encontremos lo que son otros tipos, pero en nuestro caso vamos a estudiar 3. El sistema de nomenclatura tradicional. Este fue propuesto en el año 1787 por por 3 químicos franceses, entre uno de ellos Lavoisier, Berthollet, y fue propuesto por estos grandes científicos dentro de dentro del primer texto así especializado en el que trataban de darle un nombre a todas las sustancias químicas, pues ellos escribieron lo que era un libro, básicamente nombrado como un método de nomenclatura química. Anteriormente a este año no había ningún texto que recogiera lo que son todos los nombres de las sustancias, pero este fue como el primer esfuerzo que se hizo. El primer esfuerzo, escribieron el libro, trataron de darle lo que es nombres así como que con reglas para que tanto un químico que se encuentre en un país del mundo como otro químico que se encuentre súper lejos pudieran hablar lo que era el mismo idioma y supieran a qué sustancia era que se hacía referencia. Luego, el segundo sistema de nomenclatura que vamos a estudiar y que fue propuesto por Alfred Stock es el sistema de nomenclatura que lleva su nombre, sistema de nomenclatura Stock. Este fue propuesto a principios del siglo XX. Por ahí, un poquito más adelante, vamos a ver las reglas y cómo utilizamos este sistema de nomenclatura para darle nombre a las sustancias. Luego del sistema de nomenclatura Stock, tenemos el sistema de nomenclatura sistemático, propuesto por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés. La primera edición fue propuesta en el año 1957. Trata de darle continuidad a los sistemas de nomenclaturas anteriores, superando un sinnúmero de deficiencias que se tenían en los sistemas de nomenclatura adoptados anteriormente, el conocido como tradicional, el conocido como sistema de nomenclatura Stock. Mencionar que de los 3 sistemas de nomenclatura tradicional, sistema de nomenclatura Stock y sistema de nomenclatura sistemático, el mayormente utilizado en la actualidad y el recomendado por la UPAC es el sistema de nomenclatura sistemático. El que probablemente ya no se encuentre en la mayoría de textos, artículos científicos que ya están en desuso hace varios años es el sistema de nomenclatura tradicional.
casi que no se utiliza, es raro en aquellos libros en los cuales todavía se suele utilizar. Es recomendado básicamente el sistema de nomenclatura sistemático. En el caso del sistema de nomenclatura sistemático, también por ahí lo vamos a encontrar como sistema de nomenclatura estequiométrico o también en algunos otros casos se le puede llegar a dar el nombre de sistema de nomenclatura IUPAC. La IUPAC básicamente posee lo que es por ahí una serie de reglas. En esas reglas pues se le da el nombre de sistema de nomenclatura sistemático. Sin embargo, aquellas personas que tomen ese texto y comiencen a hojearlo, verán que el sistema de nomenclatura sistemático hay de 3 tipos. En nuestro caso, el tipo al cual nos vamos a pegar es el sistema de nomenclatura sistemático conocido como estequiométrico. Entonces, recapitulando todo como que la historia y cuál se utiliza más y cuál se utiliza menos hoy en día. El que ya no se utiliza o está en desuso, sistema de nomenclatura tradicional, el recomendado por la IUPAC, sistema de nomenclatura sistemático. Por allí algunas publicaciones todavía siguen utilizando el sistema de nomenclatura stock, pero también ya va quedando un poquito desfasado con respecto al que en este momento está siendo de mayor utilidad. En el sistema de nomenclatura sistemático, pues el más utilizado o el que vamos a utilizar en nuestro caso es el sistema de nomenclatura estequiométrico. Por ahí puede ser que nos mencionen otro sistema de nomenclatura sistemático, pero el de nosotros, el estequiométrico. Entramos a describir las reglas de los 3 sistemas de nomenclatura. Comenzamos con el sistema de nomenclatura tradicional. Me dice que en este sistema de nomenclatura vamos a utilizar prefijos y sufijos. Inicialmente, el texto propuesto por Lavoisier y los otros 2 científicos mencionados en su obra únicamente utilizaban lo que era el sufijo ico y el sufijo oso. Luego, con el tiempo, también para aquellas sustancias que tenían más de 2 valencias, se utilizan prefijos, o bien el prefijo hipo, o bien el prefijo per, dependiendo. Entonces, este sistema de nomenclatura vamos a utilizar prefijos y sufijos, dependiendo de cuántas valencias tenga el elemento. Si este tiene únicamente una valencia, utilizamos el sufijo ico. Si el elemento tiene 2 valencias, utilizamos o bien el sufijo oso o bien el sufijo ico, dependiendo si este es su mayor número de oxidación o menor número de oxidación. Para aquel que presente menor número de oxidación, utilizamos el sufijo oso, y para aquel que presente mayor número de oxidación, el sufijo ico. Igual, para el de 3 valencias, el de menor número de oxidación, vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el de mayor número de oxidación, únicamente utilizamos el sufijo ico. Y para el de número de oxidación intermedio, utilizamos el sufijo oso. ¿Qué sucede en el caso de los elementos que presentan 4 valencias? Igual, seguimos el mismo cuento.
Para el menor número de oxidación utilizamos prefijo hipo y sufijo oso. Para el siguiente número de oxidación, comenzando del menor a mayor, utilizamos el sufijo oso. Para el que le sigue, utilizamos el sufijo ico. Y por acá, para el de mayor número de oxidación, vamos a utilizar el prefijo per y el sufijo ico para el de mayor número de oxidación. Todo esto de acá se va a ir desarrollando cuando se llegue a la parte en la cual se van a utilizar estos prefijos o sufijos. Por el momento, nosotros lo que vamos a estudiar es un ejemplo y vamos a identificar en qué momento se están utilizando prefijos y sufijos y a qué hago referencia con número de oxidación mayor o número de oxidación menor. Tenemos la misma tabla resumen, pero ahora con un ejemplo. No se preocupen por el nombre que se le está dando a este tipo de compuestos por el momento. Por el momento no se preocupen por ese nombre porque todavía no se ha visto. El objetivo de esta diapositiva es que logremos ver cómo yo decido qué prefijo o qué sufijo es el que voy a utilizar. Y para eso acá tenemos una serie de 4 compuestos formados por hidrógeno, por cloro y por oxígeno en diferente cantidad. Tenemos primero que determinar el número de oxidación de aquel que varía su número de oxidación de un compuesto a otro para poder irle dando nombre. En este caso, el número de oxidación del cloro es de más 1. ¿Por qué? Número de oxidación del oxígeno era menos 2. Número de oxidación del hidrógeno es más 1. Si recordamos la regla que mencionábamos anteriormente, pues esa regla me decía la sumatoria de los números de oxidación en un compuesto neutro me tiene que dar 0. Entonces, cuando sumo más 1 del hidrógeno más 1 del cloro, menos 2 del oxígeno, eso me da 0. Por lo tanto, acá yo puedo identificar que el número de oxidación del cloro en ese compuesto es más 1. Ahora, menos 2 del oxígeno más 1, me quedaría el número de oxidación del cloro de más 3. Acá, número de oxidación del cloro va a ser de más 5. En este otro caso, número de oxidación del cloro va a ser de más 7. Entonces, a este punto yo ya tengo que poder encontrar números de oxidación de los diversos elementos que forman un compuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Determinar números de oxidación. ¿Por qué? Porque eso me va a servir o me va a permitir a mí decir qué sufijo y qué prefijo utilizar. ¿Qué es lo que tengo en esta serie? Tengo al cloro que presenta 4 números de oxidación. Entonces, me voy a ir a esta parte de acá donde me dice 4 valencias. Y entonces me dice, para el menor número de oxidación, que el menor número de oxidación es este más 1 que tengo acá, voy a utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Prefijo hipo y sufijo oso para el menor número de oxidación. ¿Cuál es el que tiene menor número de oxidación? Pues es en este compuesto de acá que se los estoy encerrando. Y entonces por ahí me dice que el nombre es ácido hipocloroso.
¿Cómo darle nombre? Todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver posteriormente. Lo que yo quiero es que veamos que el que tiene menor número de oxidación, yo voy a utilizar prefijo hipo, que es todo esto que tenemos acá. Voy a utilizar prefijo hipo. ¿Qué es lo que se ha utilizado? Hipo. Y sufijo o terminación oso, que es lo que se ha utilizado en la parte de allí. Entonces, así es como me voy a ir ubicando. Nombre, todavía no nos preocupemos, únicamente queremos ver cómo utilizar esto de sufijo y prefijo dependiendo de los números de oxidación. El que le sigue, el segundo número de oxidación, del menor al mayor. Me dice acá que para el siguiente, del menor a mayor, utilizo el sufijo oso. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Se ha nombrado el ácido y por acá se ha utilizado el sufijo o la terminación oso. ¿Qué me dice? Para el tercer número de oxidación en orden de menor a mayor número de oxidación es acá. El que es el compuesto cuyo cloro tiene número de oxidación más 5. ¿Qué terminación voy a utilizar? Primero, esto va con este de acá, per va con ico. Bueno, acá. Me dice que para el tercero voy a utilizar el sufijo ico. ¿A dónde hemos utilizado el sufijo ico? En la parte de acá. Y para el número de oxidación mayor, a mí me está diciendo, si usted tiene el compuesto con el número de oxidación mayor, que es el caso de este compuesto de acá, que yo ya determiné previamente que el número de oxidación del cloro es más 7, voy a utilizar el prefijo per, que es lo que se ha hecho en la parte de acá, per, y el sufijo ico, que es lo que se ha hecho en la parte de acá. Entonces, por acá lo que se busca es que podamos identificar cuándo utilizar prefijos y cuándo utilizar sufijos. En el caso del nombre en sí de este tipo de compuestos se verá posteriormente. Entonces, de esto es lo que trata el sistema de nomenclatura tradicional, de utilizar prefijos y sufijos dependiendo de cuál sea el número de oxidación. Pasamos al sistema de nomenclatura stock. En este caso, me dice que vamos a nombrar el compuesto indicando a continuación, entre paréntesis, el número de oxidación del elemento menos electronegativo. Y lo vamos a indicar el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Cuando el elemento menos electronegativo presente un único número de oxidación, pues no lo vamos a colocar lo que es como en los otros casos, cuando sí presente más de un número de oxidación, que utilizamos paréntesis y que lo colocamos en números romanos. En este caso hemos tomado como ejemplo el FeCl2. En el caso del hierro, cuando nos vamos a la tabla periódica, encontramos que el hierro presenta o puede presentar, dependiendo del compuesto, número de oxidación más 2 o número de oxidación más 3. Entonces, si tiene más de un número de oxidación, lo voy a indicar de esta manera. La función química, que en este caso es un cloruro, todavía no lo hemos visto, cómo construir los nombres para este tipo de compuestos, pero lo que quiero que veamos es que el nombre del elemento menos electronegativo, en este caso el hierro, va a ir su número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Tenemos el segundo caso. En el caso del segundo compuesto, por acá yo veo que casi que es el mismo compuesto, entonces se llama cloruro. Igual reitero, ¿verdad? Todavía no hemos visto esta nomenclatura, pero
lo que vamos a identificar es que el número de oxidación lo vamos a colocar entre paréntesis y en números romanos. Entonces lo tenemos acá, cloruro de hierro 3. Número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Siempre y cuando el elemento, en este caso el elemento metálico que era el hierro, presenta más de un número de oxidación. Si no presenta más de un número de oxidación, pues no es necesario colocarlo entre paréntesis ni en números romanos, es decir, lo vamos a omitir. Llegamos al tercer sistema de nomenclatura, que es el sistema de nomenclatura sistemático o estequiométrico, o también conocido como el sistema de nomenclatura UPAC. Ya hablamos un poquito de ello, por qué se llama de tal manera y todo lo relacionado a esto. Bueno, en ese tipo de nomenclatura, nosotros vamos a utilizar lo que son prefijos. Se le llama prefijos multiplicadores que van a dar la estequiometría completa del compuesto. Por ahí les he colocado una tablita. En esa tablita tenemos una serie de prefijos y en qué momentos que lo vamos a estar utilizando. Tenemos prefijo como mono, tenemos prefijo di, tri, tetra, penta, que hace referencia a 5, hexa, referencia a 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9, deca, 10 y así sucesivamente. Hay una serie de prefijos que son las que podemos utilizar en este sistema de nomenclatura. Por acá tenemos un ejemplo para que logremos identificar de dónde sale esto del nombre a través de la utilización de este sistema de nomenclatura. Tenemos el PCl sub 3. Si nosotros identificamos, acá tenemos un subíndice 3. Entonces, cuando tengamos ahí un subíndice 3, por ejemplo, acá me voy a ir a mi tablita y voy a ver qué prefijo voy a utilizar. Y aquí me dice que voy a utilizar el prefijo tri. Entonces, acá yo le he colocado tri. ¿Por qué? Porque tengo un subíndice 3. Tricloruro. Todavía no hemos visto cómo llegar a nombrar los cloruros, los bromuros, todo esto, pero el objetivo de acá es ver cómo ir identificando los prefijos. Tricloruro, que es la función de la cual voy a estar hablando, de, y luego el elemento menos electronegativo, que es el fósforo. Entonces, tricloruro de fósforo. Cuando yo tengo una fórmula como la de este ejemplo, en la que el fósforo no tiene subíndice o subsubíndice, no se encuentra escrito, yo supongo que es 1, no hace falta colocar el prefijo mono. Pero cuando estoy hablando del elemento de menor electronegatividad, o sea, el que encuentro primero escrito en la fórmula química. Entonces, si yo ahí no observo ningún subíndice, no hace falta colocarle el prefijo mono, solo cuando el subíndice es diferente de 1. Allí sí. En este caso, pues ahí habría que ir revisando la fórmula química, los subíndices que están acompañados a los elementos que están acompañando a los elementos del compuesto para ir determinando qué prefijo es el que se va a ir utilizando. En el caso de este sistema de nomenclatura, en ocasiones pues tiende a por ahí suprimirse o quitarse algunas vocales
que están juntas dentro del nombre. A ese hecho, a ese proceso se le conoce como elisiones. Entonces, en el caso de la nomenclatura estequiométrica, no vamos a hacer elisiones. ¿A qué me refiero? Bueno, en ese caso, porque estamos utilizando prefijos multiplicadores. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, una elisión es cuando yo vengo y ¿qué les digo? En lugar de escribir tetraacuo, yo escribo únicamente tetracuo, algo así. Si nosotros identificamos, hemos borrado una A de allí. Hay muchas palabras que tiende a hacerse lo que es esto que les estoy mencionando, a eliminarse una vocal para volver a la palabra un poquito más corta o un poquito más entendible, no sé. A eso se le llama elisiones. Pues bien, en el caso de la nomenclatura estequiométrica específicamente, bueno, la nomenclatura sistemática específicamente nomenclatura estequiométrica, que es la recomendada por la UPAC, no vamos a hacer ese tipo de elisiones. Entonces lo vamos a dejar el nombre tal cual. Si yo voy a escribir tetra y después va acuo, pues lo voy a dejar tal cual sin eliminar ninguna vocal. Mono, tenemos un segundo ejemplo, mono, que es un prefijo multiplicador, como lo que les indicaba en la tablita anterior, mono, oxígeno. No hago ese corte, no hago esa eliminación de vocales y lo dejo tal cual. Otro ejemplo, hexa, óxido de tetra, arsénico. No elimino palabras, no voy a escribir tetra. Lo incorrecto sería escribir tetrarsénico. Eliminar una de las vocales que tenemos en el nombre. Entonces, eso no se hace. Lo único que sí es permitido por la UPAC es la palabra monóxido. Es como que la única excepción que se tiene. Si usted se fija allí, si escribimos el prefijo sería mono de uno y luego la función un óxido. Esto sería no habiendo realizado lo que es una elisión, no habiendo eliminado ninguna vocal, monóxido. Pero la UPAC acepta esta elisión de acá, es lo único que se acepta. Entonces todo lo demás yo lo voy a dejar tal cual. En ese caso el monóxido, me cuentan por ahí en los libros de texto que pues es aceptado por el uso bastante común que se le da. Entonces esa va a ser nuestra única excepción. Bueno, y llegamos a el último ejercicio de esta videoconferencia, es ver cómo voy a utilizar lo de los prefijos multiplicadores para este sistema de nomenclatura, que tal como les mencionaba, es el recomendado por la UPAC. Vamos y utilizamos lo que son prefijos multiplicadores, dependiendo de los subíndices. Yo ahí puedo ver que tengo un subíndice 2 que está acompañando al cloro. ¿Cuál va a ser el prefijo multiplicador que voy a utilizar? Voy a utilizar di. Como la función es de un cloruro, pues voy a colocarle ahí cloruro. No nos preocupemos por esa parte de cómo ir formulando el nombre porque todavía no lo hemos visto en específicamente. Pero lo que queremos acá es ver de dónde sacó prefijos multiplicadores y cómo más o menos ir formulando esto. Dicloruro
de hierro. En el caso del hierro yo no observo ningún subíndice. Entonces, bueno, según los prefijos multiplicadores iría a lo que es el prefijo mono. Sin embargo, cuando yo observo o identifico que el subíndice es un 1 que está acompañando al elemento menos electronegativo, no hace falta colocarle mono. Entonces únicamente me quedaría dicloruro de hierro. Me quedaría tal cual de esa manera. Tengo el segundo ejemplo. Yo identifico acá un subíndice 3 que está acompañando al cloro. Entonces, ¿cuál es el prefijo multiplicador que voy a utilizar? Voy a utilizar tri. Tri, como casi que mi compuesto es igual, pues yo puedo colocar acá cloruro. Ya vamos a ver, igualmente, les decía posteriormente, vamos a ver cómo formular el nombre en sí, dependiendo de cuál función estemos hablando. En este caso, tricloruro de hierro. Si el elemento que aparece primero en mi fórmula, en mi fórmula química, no va acompañado de ningún subíndice o el subíndice es diferente de 1, bueno, sí le coloco los prefijos multiplicadores. Si ya no encuentro ningún subíndice y sobreentiendo que mi subíndice es 1, pues no hace falta colocarle el prefijo mono. Quiero ver. Tomemos otro ejemplo. Tomemos el CO. En el caso del CO es un óxido de carbono. Por ahí igual lo vamos a estudiar en la parte de los óxidos. Pero para ver cómo vamos a utilizar esto de los prefijos, vamos a desarrollarlo. Vale. Acá, junto al oxígeno, no encuentro ningún subíndice, sobreentiendo que es un 1, entonces voy a utilizar mi prefijo multiplicador mono. Los que teníamos en la tabla que les presenté anteriormente, mono, óxido, que es mi función, y ya se los reitero, vamos a tener oportunidad de ver lo de los óxidos aparte, monóxido de carbono, no de monocarbono, de carbono, únicamente mencionando el nombre del elemento. Entonces, si el subíndice acá con el que le voy a colocar a la función únicamente es un 1, bueno, que ya ni lo voy a ver, lo voy a sobreentender, coloco mono. Pero si luego del otro elemento que está al inicio de mi fórmula química, que en este caso es el carbono, igual yo encuentro un subíndice de 1, pues no hace falta colocarle de monocarbono. Otro detalle acá, que lo hemos aprendido ahora, en el caso del nombre monóxido, es aceptado hacer elisiones. Entonces por acá me quedaría monóxido. Bueno, y que acá lleva monóxido. Es permitido hacer esas elisiones, o sea, eliminar lo que es una vocal de monóxido. Entonces al final me quedaría monóxido de carbono. Identificar esos pequeños detalles que les he ido mencionando en cada uno de los sistemas de nomenclatura y todo lo que vimos de fórmulas químicas, de lo que son números de oxidación, nos va a permitir el ya poder ir dando nombre a las sustancias. Entonces, en videoconferencias posteriores vamos a ir estudiando los compuestos químicos de acuerdo a tipo de funciones. Vamos a estudiar óxidos, vamos a estudiar sales binarias, vamos a estudiar hidruros, por ahí vamos a estudiar hidróxidos, vamos a aprender a reconocerlos y vamos a aprender a aplicar las reglas que les he ido mencionando de una manera sintetizada a lo largo de esta videoconferencia. Así que pues ahí vamos a reforzar lo que son conocimientos y eso sería como el preámbulo a la parte de la nomenclatura inorgánica.
Así que a estudiarle, a repasar en nuestros libros, en todo el material que nos han proporcionado y será hasta la próxima videoconferencia sobre la parte de nomenclatura inorgánica que vamos a estudiar las sales binarias y los hidruros.